Saludos, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias una vez más al Señor por esta hermosa mañana, por esta oportunidad en la cual podemos compartir su palabra. Y estamos en Hechos, estamos siguiendo una breve serie por el libro de Hechos y hoy nos corresponde una iglesia valiente. ¿Cuántos saben que debemos ser una iglesia valiente, una iglesia que honre al Señor con el ministerio que el Señor nos ha entregado como iglesia y con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como cristiano? Y yo quiero invitarte a que vayamos en esta mañana a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice la Escritura: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoseles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre, está en vuestra presencia sano. Este es Jesús. Él es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Señor amado, te damos gracias una vez más por esta mañana maravillosa, Padre. Gracias por este tiempo que podemos disponer para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y porque tú nos hablas por medio de ella, Señor. Permite en esta hora que cada uno de nosotros pueda ser edificado, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, mediante tu Espíritu, para entender y comprender, Señor, tu buena voluntad, Señor, y para que dispongamos nuestro corazón para escucharte, para entenderte y para ponerla por obra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, nos conforta, Señor, nos confronta y nos ayuda también, Señor amado, a entender, Señor, cuál es tu propósito para nuestra vida. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces estamos en la mañana de hoy viendo o tocando el tema sobre una iglesia valiente. Ese es el título en esta mañana del mensaje, una iglesia valiente. Y hemos tomado para eso el capítulo 4 del libro de Hechos. La semana pasada vimos también que los milagros tenían un propósito. Y este capítulo 4 es la continuación del capítulo 3, en el cual ahora los discípulos se encuentran confrontados por los líderes religiosos en vista del hecho que acababa de acontecer, que había sido que un cojo de nacimiento había sido sanado. Entonces, la iglesia siempre se ha visto envuelta de una u otra forma en dificultades, en tribulaciones, en persecuciones, en difamaciones. Siempre se ha visto bajo el ojo del huracán, bajo la amenaza, porque hay un enemigo que odia a la iglesia. Y ese enemigo se llama Satanás. El enemigo odia la iglesia, él es el adversario. Pero nosotros como iglesia podemos descansar en las promesas del Señor. Y el Señor ha prometido que la iglesia no prevalecerá ante la iglesia de Jesucristo. O sea, el Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Tenemos la promesa de permanecer, tenemos la promesa de mantenernos en medio de los tiempos hasta el día en que Cristo vuelva por su iglesia. Tú y yo tenemos la promesa de permanecer hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras la venida del Señor se hace claramente visible, mientras el Señor regresa por la iglesia, tú y yo necesitamos enfrentar a este mundo con valentía. Necesitamos conducirnos como una iglesia valiente. Necesitamos ser una iglesia comprometida, una iglesia firme en medio de la adversidad. Y si algo caracterizaba, mis amados hermanos, a la iglesia primitiva, era su valentía, su denuedo. Eso caracterizaba a la iglesia primitiva, su valentía y su denuedo, ese valor para anunciar y testificar el evangelio. Eso era característico en la iglesia primitiva.
Y es el deseo de Dios también para la iglesia de este tiempo, que seamos una iglesia conocida por ser una iglesia que anda con valentía, con denuedo y con valor para anunciar y testificar el evangelio. Y esto sí es verdad que es una cosa de la cual carece en gran manera la iglesia de nuestros días. En el día de hoy la iglesia tiene mucho temor. Cuando digo me refiero a que tiene temor, me refiero a que ha dejado de hablar lo que Dios dice que debe hablar y lo que Dios quiere que hablemos. La iglesia se ha comprometido porque tiene temor de sus enemigos, tiene temor de aquellos que no soportan la sana doctrina, que no soportan las escrituras. Y una de las cosas que abunda en el día de hoy es eso. La iglesia carece en gran manera ¿de qué? De valor para testificar y decir lo que Dios quiere. ¿Y por qué sucede esto? Porque la iglesia está comprometida. La iglesia está más preocupada por lo que dice el mundo que por lo que dice Dios. Las iglesias están más preocupadas por lo que dice el mundo que por lo que dice Dios. Ahora, hay dos formas también. Nosotros podemos ver aquí el ejemplo de Pedro y de Juan, que estaban siendo interrogados por los líderes religiosos y por los gobernantes de aquel entonces, pero ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron estables, se mantuvieron firmes en lo que ellos habían creído y en lo que había acontecido. Y es un gran ejemplo para nosotros como iglesia. Es un gran ejemplo para nosotros como congregación, en el cual nosotros vemos un ejemplo maravilloso de hombres comprometidos con el evangelio. Ahora, hay dos formas en que uno puede hacerse conocido, en que podemos realmente hacernos sentir en el mundo. Hay dos formas de hacerse conocido. Una es de manera acelerada y rápida y tiene que ver con congraciarse con los líderes y las autoridades. Usted puede congraciarse con los líderes o las autoridades, o como iglesia podemos hacernos conocidos, hacernos famosos y congraciarnos con los líderes de este mundo, con las autoridades de este mundo, pero eso trae como consecuencia el ser censurados por ellos en ciertos aspectos en los cuales ellos deciden qué se dice y qué no. Fíjese que Pedro y Juan estaban ante las autoridades y ellos estaban prohibiéndole y diciéndole que no hablaran en el nombre de Jesús, prohibiéndole a que no siguieran proclamando lo que había sucedido con el cojo. En pocas palabras, los líderes religiosos y los gobernantes de aquel entonces querían que la iglesia se ajustara a las propuestas que ellos les traían. Y qué interesante, mi querido hermano, qué interesante lo que la Biblia nos enseña. Ellos querían que ellos se congraciaran. Claro, cuando tú estás bien con las autoridades religiosas, por así decirlo, cuando estás bien con las autoridades civiles, pues de repente vas a tener un gran campo que abarcar, te van a poner en muchos lugares, vas a tener muchas oportunidades, pero ellos te van a censurar. Ellos van a ser quienes deciden qué dices y qué no dices, qué hablas y qué no hablas. Pero entiendo yo por las Escrituras que el único que tiene autoridad para decirnos a nosotros qué decimos y qué no decimos no es realmente las autoridades religiosas, sino la palabra de Dios. Ella es la regla de fe del cristiano, la regla de fe de la iglesia. Ella está por encima de cualquier jerarquía y ella es la que determina lo que un creyente debe decir o debe callar. Nosotros hablamos y decimos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, mucha gente quiere esto, quiere crecer aceleradamente, quiere estar en todas partes y compromete el mensaje. Pero el ejemplo positivo que vemos en esta mañana de Pedro y de Juan es que no se arriesgaron nunca a venderse ante las autoridades religiosas ni ante los gobernantes de aquel entonces, sino que se mantuvieron firmes en la fe, firmes en el propósito de Dios. Y yo quiero que tú y yo entendamos eso en esta mañana. Nuestro deber es ser fieles al Señor y fieles a su palabra. Ahora, la otra forma es más lenta para ser conocido, popular. Y dice que es una forma más lenta. ¿Por qué? Se logra mediante persecución y rechazo y mediante el sufrimiento por ser fieles al Señor. Pero muy pocos quieren eso. La gente quiere ser aceptado, la gente quiere ser recibido, la gente quiere congraciarse, la gente quiere ser popular, pero no quiere sufrir por Cristo, no quiere sufrir por el Señor. Muy pocos quieren eso. Queremos crecer rápidamente, aceleradamente, ser populares y hacernos de un nombre incluso si tenemos que comprometer el evangelio. Y es interesante notar, mis amados hermanos, mis queridos amigos, que cuando se dicen las cosas tal y como son, la gente se incomoda. ¿Se ha dado cuenta usted de eso?
Usted es chévere, usted es bueno, usted es lo mejor sobre este mundo hasta el día en que diga las cosas tal y cual como son. Siempre digo que la gente que nos ama y la gente que realmente se preocupa por este mundo no es aquella que solamente proclama y pronuncia paz, amor, sino aquella que se atreve a mirar este mundo y al ver su condición de perdido, de pecador, de apartado del Señor, los mira con misericordia y le dicen: vuélvanse a Dios de sus malos caminos, y los llama al arrepentimiento y los confronta por su maldad. Pero cuando alguien comienza a hacer esto, por lo general la gente piensa que este es una persona religiosa, es una persona que no tiene amor. Es lo que comúnmente la gente piensa y dice. La gente se incomoda cuando se dicen las cosas como son. Pero es interesante que estos hombres estaban dispuestos a incomodar a quienes tuviesen que incomodar con tal de que el nombre de Cristo fuese glorificado y proclamado. Me pregunto en esta mañana, ¿será realmente la iglesia del día de hoy tan comprometida como la iglesia primitiva? ¿Estaremos nosotros viendo este ejemplo como un modelo a seguir y con una convicción tan necesaria para nuestro tiempo, para que la iglesia comience a vivir de la manera que Dios demanda? El mundo se enardece, mis amados hermanos. El mundo se enardece porque no quieren escuchar nada que confronte su pecado. Si algo molesta al mundo y al príncipe de este mundo, es que confrontemos su pecado, que lo confrontemos con la verdad. Ellos quieren líderes religiosos y creyentes complacientes, pero no es lo que dice la Biblia. Ellos quieren líderes complacientes, ellos quieren creyentes complacientes que se sometan a su cosmovisión de vida, y créanme que están logrando muchas cosas. Para vergüenza nuestra y para tristeza de Dios, tengo que decirles que ellos están logrando muchas de estas cosas. El mundo ha hecho que la iglesia sucumba ante su percepción, ante la cosmovisión de vida que tiene el mundo. Pero no quieren líderes que les declaren la verdad. Los líderes que declaran la verdad estorban, como Juan el Bautista. Los líderes que declaran la verdad no están realmente de moda en el día de hoy. Pero es mi deber como pastor, como iglesia, hablarles acerca de lo que las Escrituras enseñan. Durante todo este capítulo, el capítulo 4 que acabamos de leer, podemos observar cómo Pedro y Juan fueron presionados por autoridades religiosas con la intención de que desviaran el mensaje. Ese es el propósito del enemigo de nuestras almas. Y aunque la iglesia tiene ya victoria decretada por el Señor, Él siempre va a tratar de amedrentarnos, siempre va a tratar de atropellarnos, con la única intención, con el único objetivo de que nosotros desviemos el mensaje. Si quieres ser popular, si quieres ser escuchado, si quieres salir por todos los lugares de prensa, radio y televisión, compromete el mensaje. Es fácil, solamente no digas esto, solamente oculta esto, no hables de esto y será suficiente para que salgas en cadena nacional. Yo no quiero salir en cadena nacional. Usted no debe anhelar salir por ningún medio de comunicación donde usted no pueda hablar libremente de lo que las Escrituras enseñan. No se trata de ser religioso. No se trata de si realmente si queremos realmente ganar al mundo para Cristo, si queremos realmente que la gente conozca a Cristo, tenemos que predicar al Cristo crucificado y resucitado. Pero en el día de hoy mucha gente sucumbe ante la tentación de la popularidad y entonces vende un mensaje. Si bien es cierto, habla de Dios, pero no en el término ni en la condición que Dios establece. Y eso querían estos hombres hacer con Pedro y con Juan. Querían presionarlo a tal punto de que desviaran el mensaje, como diciéndole: nosotros somos la autoridad religiosa, la autoridad civil, nosotros somos los que decidimos cómo son las cosas aquí, y ustedes, mi querido Pedro y Juan, a partir de ahora van a anunciar el mensaje de manera diferente, no van a hablar más en el nombre de Jesús. I'm sorry, dijeron Pedro y Juan, lo sentimos, pero nosotros no vamos a dejar de hablar acerca de Jesucristo. No vamos a dejar de proclamar lo que la Biblia dice. Y no solamente eso, le vamos a decir a ustedes otras cosas también. Y uno puede ver la valentía de la iglesia. Uno puede ver aquí la iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia que se atreve, a pesar de las amenazas, a pesar de la adversidad, a pesar de las barreras, a pesar de los enemigos que se levantan en contra de ella. Ella permanece firme y caminando hacia adelante. Como aquel viejo himno que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Cristo nos ve. Necesitamos como iglesia caminar hacia adelante sin importar quién esté al frente. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y usted como iglesia debe conocerlo, debe saberlo, debe vivirlo, debe experimentarlo. No debe tener temor de hacer lo que Dios le mandó a hacer, sin importar los tiempos o las circunstancias. Pero el propósito del diablo, a través de esta gente, era desviar el mensaje. ¿Cómo podían ellos entonces tratar de hacer que los discípulos desviaran el mensaje, que los apóstoles dejaran de proclamar la palabra de Dios? Bueno, los amenazaron sus vidas. Comenzaron a amenazar su vida, comenzaron a tocarle. Y ese es el viejo cuento de Satanás. Siempre Satanás usa el mismo cuento. ¿Por qué? Porque él le dice a Dios: toca ahora sus cuerpos, así como dijo Job, piel por piel, y dará al hombre lo que fuese por salvar su vida. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este mismo momento también viene a mi mente ese texto, porque el diablo siempre atenta contra la vida física y comienza a presionar y a decir: entonces van a ir presos, entonces van a sufrir por causa de esto. Y cuando el cuerpo comienza a ser entonces afectado y tocado, muchos comienzan a decir: por favor, voy a cambiar de opinión, voy a aceptar lo que tú me estás diciendo. Cuando el dinero no llega, cuando la plata no se mueve, muchos dicen: ahora sí voy a cambiar el mensaje, porque lo que está de moda es esto y lo que trae dinero es esto. Pero nosotros vamos a decir como Job, vamos a decir como él, vamos a decir: yo sé que mi Redentor vive, y sea el nombre de Jehová bendito de siglo en siglo. Si Jehová Dios quitó, pero su nombre sea bendito para siempre. Y si Él nos quiere dar vida, tendremos vida. Y si Él quiere que hasta aquí lleguemos, hasta aquí llegaremos. Pero no vamos a vender ni a comprometer el mensaje, sin importar incluso cuando nos estén amenazando de muerte. ¿Cuánta falta hace esa iglesia valiente? Esa iglesia que se planta firme con el evangelio. ¿Cuánta falta hace de que la iglesia retome el valor y el denuedo del primer siglo? Que perseveremos realmente en el bien hacer, en la voluntad de Dios, y viviendo para su gloria y para su propósito. Entonces estos hombres perversos, usados por el diablo, amenazaron sus vidas. Dijeron: vamos a amenazarlos. Pero ellos, a pesar de que habían amenazado su vida, ellos persistieron y permanecieron firmes en la fe. Fueron sentenciados por estos hombres con castigo por compartir el evangelio. Si siguen hablando de Cristo, van a ser castigados. Sin embargo, podemos ver en ellos un ejemplo de fidelidad al Señor y el respaldo de Dios para todo aquel que anuncia el evangelio con fidelidad. Ellos se arriesgaron. Ellos dijeron: bueno, si vamos a ser castigados, iremos a ser castigados, pero vamos a seguir compartiendo el evangelio. No vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No vamos a dejar de hablar acerca del Salvador. Entonces uno puede ver en ellos un ejemplo de fidelidad al Señor. Te pregunto en esta mañana: ¿estás siendo fiel al Señor en el trabajo donde estás? ¿Estás siendo fiel al Señor en los lugares en los cuales Dios te ha puesto? ¿Estás siendo un testigo de Cristo a pesar de la adversidad que hay allí? Son ejemplos, mis amados hermanos, que tenemos en toda la Biblia, que deben animarnos a vivir nuestra vida cristiana con valor, con denuedo y valentía. Debemos vivir la vida cristiana con valor. Debemos estar convencidos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y de lo que Él exige de nosotros. Ellos fueron ejemplos entonces, Pedro y Juan, de fidelidad al Señor, y el respaldo de Dios estuvo presente en sus vidas. Si usted lee todo el capítulo 4, verá el respaldo de Dios. Pero de igual manera está el respaldo de Dios para todo aquel que le anuncia con fidelidad. Nuestra tarea es ser luz. Esa es la tarea nuestra. La iglesia está para ser luz en medio de las tinieblas. No para que las tinieblas absorban la iglesia, no, sino para que la iglesia sea luz, para que alumbre a un pueblo que está en tinieblas, para que alumbre a un mundo en oscuridad. La gente necesita escuchar la voz de Dios y no podemos ocultar el evangelio. No podemos ser silenciados por gente maliciosa, malintencionada, por gente que odia la cruz de Cristo. No podemos ser silenciados, sino que el evangelio debe ser proclamado sin importar las consecuencias. Pero para esto se necesitan creyentes, hombres y mujeres como Pedro y como Juan, que estén dispuestos a cualquier cosa por la causa de Cristo. Que seamos valientes, amén. Que podamos ser una iglesia comprometida, una iglesia firme, una iglesia que esté realmente dispuesta a llevar a cabo la obra por la cual Dios la ha establecido en la tierra. Necesitamos proclamarlo. Solo el evangelio, mis amados hermanos, tiene poder para cambiar y para salvar.
Escúchame bien, solo el Evangelio tiene poder para salvar y cambiar. El mensaje del Cristo crucificado y resucitado es el único medio que Dios estableció para la salvación. Es el único medio, no hay otra forma, no hay otra manera. Ese fue el único medio que Dios estableció para la salvación. Ese que ofendía a los líderes judíos e incomodaba a los gobernantes de antaño, es el mismo que al día de hoy sigue incomodando a los religiosos y también a los gobernantes de nuestro tiempo. Es lo mismo, mis queridos hermanos. Lo que ha cambiado son las personas que están dentro de la iglesia. Pero el mismo mensaje del Cristo crucificado y resucitado, ese mensaje que ofendía a los líderes judíos e incomodaba a los gobernantes de antaño, es el mismo que en el día de hoy sigue incomodando a los religiosos y también a los gobernantes de nuestro tiempo. Ese es el mismo mensaje del Cristo resucitado que ofende las mentes de los intelectuales que niegan a aceptar o se niegan a aceptar que la salvación es por medio de la fe, que es en Cristo Jesús y que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvos. Y la gente, mis queridos hermanos, necesita ese Salvador. Él es el único Salvador. Jesucristo es el único Salvador. Y mire qué interesante, porque nuestro capítulo 4 empieza, luego que habían hecho aquel milagro en aquella puerta llamada La Hermosa, con aquel cojo de nacimiento, luego de que ese hombre recibe por el poder de Dios ese milagro extraordinario, se alborotó todo el pueblo. Ya ustedes, si han seguido la serie, podrán entender completamente lo que trato de decirles. Una vez que esto se volvió polémico y comenzó la gente a hablar acerca del suceso, empezó la envidia, comenzó la ira, la rabia de los religiosos, comenzaron a obstinarse, a amotinarse, y estaba escrito también en la Escritura que así sucedería. Dice la Biblia que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Esos son los mismos que le preguntaron: Señor, si el esposo de una mujer muere y la ley del derivato dice que él debe casarse con el hermano y el hermano debe levantar descendencia para su hermano, y ellos le preguntaban: si él muere y luego viene otro hermano, y así sucede hasta que tenga 7, 8 hermanos, ¿de quién será esposa cuando estén en el cielo? Fue una pregunta maliciosa de parte de los saduceos porque no creían en la resurrección. Y el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles. Bueno, estos saduceos llegaron al lugar donde estaban los sacerdotes, llegaron con los sacerdotes, con la gente de la guardia del templo, y dice la Biblia, resentidos. Venían incómodos, estaban resentidos. ¿Por qué? Porque estos enseñaban, ¿quién? Los apóstoles al pueblo, anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Incomodó a las autoridades religiosas, a los que tenían el poder eclesiástico, a los que tenían el poder civil, porque los saduceos era una secta que no creía en la resurrección. Entonces, al escuchar a estos hombres hablando de que el milagro había ocurrido por el Cristo que había sido crucificado y resucitado, ellos se incomodaron, se resintieron y les echaron mano. Vengan acá, pajaritos. Ahora van a ver con quién se metieron. Y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y una condición que tenían los judíos era que ellos no juzgaban a nadie de noche, sino de día. Pero para que no se escaparan, lo metieron en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Comenzaron a intimidar, comenzaron a confrontar allí a los apóstoles, y creyeron que por las autoridades allí presentes, creyeron que por el poder representado allí, iban a intimidar a estos hombres, y comenzaron allí a interrogarlo: ¿con qué autoridad habéis hecho esto? Y qué interesante esto, mis amados hermanos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando gente influyente y de poder se acerca a nosotros y nos pregunta y nos interroga? Muchos de nosotros preferiríamos no hablar o no diríamos nada, nos quedaríamos callados. Pero aquí hay una respuesta maravillosa de parte de estos hombres de Dios. Y cuando ellos comenzaron a hacer esto,
a querer intimidar a Pedro y a Juan y a preguntarle y a presionarlo, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquel pescador, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Ustedes nos están interrogando a nosotros porque una persona que no podía caminar durante 40 años ahora está sanado. Por el beneficio que éste ha recibido, ustedes nos están interrogando. Y miren lo que dice la palabra. Dice, nos están interrogando por el beneficio de este hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio, sépanlo ustedes y todos los que están aquí. Y a vosotros, el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese que ustedes odian, a quien vosotros crucificaste, porque son responsables, aunque era voluntad de Dios, pero ustedes forman parte de los responsables que lo crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, aunque ustedes no creen en la resurrección. Y aquí uno ve la valentía de estos hombres. Sabían que no creían, sabían que los estaban intimidando, pero no se callaron, sino que hablaron. Y qué discurso tan maravilloso, lleno del poder de Dios, que ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, en ese Cristo crucificado y resucitado, por él, este cojo de nacimiento está sano ahora delante de ustedes. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y en ningún otro, sépanlo bien, sea que me maten, sea que me encierren, sea que venga lo que venga, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Nadie se salvará por ningún otro medio que no sea Jesucristo. Solamente creyendo y poniendo nuestra confianza en su obra consumada en la cruz, en su muerte y en su resurrección, y creyendo en que es por medio de él es que los hombres serán salvos por medio de la fe. Pero no hay otra forma, no hay otra manera. Este es Pedro hablando allí, mis queridos hermanos, a través del valor y el denuedo que da el Espíritu Santo. Diga conmigo, es importante que yo como creyente confíe en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da valor y poder para testificar, mis hermanos. Usted debe estar seguro, amén, de que usted ha nacido de nuevo, de que Cristo mora en su corazón. Y una vez que usted esté seguro de esto, sepa que la presencia de Dios está en usted por medio de su Espíritu. Y ese Espíritu Santo le habilitará, le capacitará para transmitir con valor y denuedo la palabra del Señor. Y es por eso que Pedro habló de la forma que habló, de la manera en que confrontó al pueblo. En ningún otro hay salvación. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que había estado con Jesús, que habían estado con Jesús. Es sorprendente. Estos hombres sin letras, esta gente del vulgo, y se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. En primer lugar, mis queridos hermanos, una iglesia valiente es una iglesia que testifica. Usted puede ser una iglesia pomposa, con todos los juguetes incluidos, si pudiéramos llamarlo así, con todas las herramientas necesarias para el trabajo. Pero si no testifica, usted no es una iglesia valiente. Característica de la iglesia valiente es que es una iglesia que testifica de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, que está constantemente predicando las verdades del Evangelio, proclamando y anunciando a Cristo crucificado, a este resucitado y su retorno y su regreso inminente. Muchas iglesias han dejado a un lado este mensaje por miedo a las nuevas generaciones, por miedo a lo que la gente quiere escuchar al día de hoy. Pero no hay mejor mensaje, mi querido amigo, mi querido hermano, que el constante recordatorio de la muerte, resurrección y el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia valiente es una iglesia que testifica y se mantiene fielmente hablando sobre la verdad a pesar de la adversidad. Se mantiene hablando la verdad a pesar de la adversidad. Qué interesante. Usted y yo como iglesia debemos hablar la verdad a pesar de las adversidades que nos toque enfrentar, a pesar de las adversidades que se puedan avecinar. Necesitamos estar constantemente, fielmente hablando la verdad. Como iglesia debemos estar comprometidos con el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia, la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez y para siempre.
Debemos estar comprometidos con ella. Debe ser proclamada fidedignamente. ¿Cuánta falta hace que las Escrituras se proclamen fidedignamente? Que seamos fieles a lo que ellas dicen. Que seamos fieles, que sean enseñadas de esa manera, tal cual como fueron escritas, con el propósito que había en la mente de Dios cuando permitió que viniese a nuestro mundo la palabra del Señor. Y no podemos permitir, mis queridos hermanos, que ninguna autoridad religiosa o civil nos cambie el mensaje o quiera imponernos qué hablar y qué no. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Y nadie, ninguna autoridad, ni religiosa, ni civil, puede imponernos qué hablar y qué no hablar. Solamente la palabra de Dios tiene la autoridad para enseñarnos y decirnos qué hablar y qué no hablar. Una iglesia valiente no puede ser silenciada por las circunstancias. ¿Sabía eso? Una iglesia valiente no puede ser silenciada por las circunstancias, ni por las amenazas que pueda recibir, sin importar de quién venga. Eso no debe silenciar la iglesia. Pedro y Juan estaban siendo atormentados, estaban tratando de ser intimidados por las autoridades de mayor prestigio en todo Israel, pero con todo y eso no fueron silenciados, porque la iglesia no puede silenciarla a un hombre. Por mucho poder que tenga, ningún hombre puede silenciar la iglesia, ninguna autoridad puede silenciar la iglesia y ninguna circunstancia impedirá que Dios lleve a cabo su propósito por medio de la iglesia. Y qué maravilloso que nosotros podamos aprender eso en esta mañana. Que podamos recordarlo si es el caso de que ya lo sabemos. Pero es el mensaje, es la palabra que Dios trae para cada uno de nosotros. No podemos silenciarnos por las adversidades, ni por las circunstancias, ni por las amenazas que podamos recibir. El mundo siempre va a tratar de eso, de silenciarnos, de opacarnos, de que nuestras voces no se escuchen. Pero es precisamente allí donde como iglesia debemos ser resueltos y firmes y confiar en el que nos llamó y nos encomendó dicha tarea. Como iglesia debemos ser firmes y resueltos. ¿En qué? En confiar, mis amados hermanos, en el que nos llamó y nos encomendó dicha tarea. Y esa tarea nos las encomendó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Jesús prometió estar con nosotros. Prometió estar contigo, prometió estar conmigo, donde quiera que estuviésemos, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos ayudaría y respaldaría en cada ocasión donde nos tocara confesar su nombre. Los discípulos estaban experimentando en carne propia las promesas dadas por el Señor mucho antes de haberse ido a la gloria. Él les había prometido que estaría con ellos. Ahora ellos estaban experimentándolo. Recuerde que nosotros somos testigos, mis amados hermanos. Testigos. Y como dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar de lo que Dios nos dice por medio de su palabra. No podemos dejar de hablar lo que nosotros hemos visto. Esto no nos lo contaron, lo experimentamos, lo vimos con nuestros propios ojos. La resurrección es real, aunque se levanten toda una cantidad de adversarios, aunque se levante una cantidad de teorías, aunque se levanten una cantidad de argumentos. Todos esos argumentos deben ser echados por tierra, pero nunca vamos a permitir que ellos opaquen la gran verdad de la cual nosotros hemos sido testigos oculares. No nos las contaron, lo hemos visto. Y lo que hemos oído y visto no podemos dejar de decirlo. Debemos obedecer al Señor. Él está por encima de cualquier autoridad. Recordemos que la palabra griega para testigo es la misma que para mártir. La palabra griega para testigo es la misma que para mártir. Un testigo debe estar dispuesto a decir la verdad, incluso aún cuando su vida corre peligro. Y ahí corría peligro la vida de Pedro y la vida de Juan. Pero eran testigos y tenían que decir la verdad, aunque les tocara morir como mártir, como murió Esteban. Más adelante lo vamos a ver. Pero tenían que decir la verdad, aun cuando sus vidas corrían peligro. Estos hombres demostraron con fidelidad que su mensaje era real y verdadero y que estaban realmente dispuestos a difundirlo, incluso si eso les costaba la vida o la libertad. Qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo para nosotros. La iglesia nunca ha sido una iglesia cobarde, siempre ha sido una iglesia valiente. Y nosotros no podemos ser lo que vamos a cambiar esa realidad o esa historia. Deberíamos reflexionar sobre la forma en que estamos haciendo la iglesia, sobre la forma en que estamos llevando la iglesia, en la manera en que nos estamos comportando como iglesia, en la imagen que tenemos en este mundo como iglesia.
Pero debemos ser fieles y firmes. Debemos estar dispuestos a difundir, incluso si eso atenta contra nuestra propia vida y libertad. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era la mente de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. Sí, es verdad, la gente dice eso, las autoridades dicen eso, pero Dios dice esto. Y lo que Dios dice es lo que nosotros vamos a hacer. Ellos no estaban allí mediando entre una cosa y otra, o diciendo lo que pasa, qué significa, lo que pasa, qué dice. No, aquí es claro el mensaje. Primeramente se hace lo que Dios dice. Pero como nosotros estamos siempre buscando congraciarnos, siempre estamos buscando beneficios, siempre estamos dándole la vuelta a las cosas, pues no era la imagen ni la idea que tenía realmente la iglesia del primer siglo. Ellos entendían que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta será, ¿estás obedeciendo a Dios o tienes temor de los hombres? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Temes a que te rechacen? Puede ser. Algunos temen a que le rechacen y por eso no hablan de Cristo. Algunos temen a que se burlen de ellos, por eso no hablan de Cristo. Algunos temen a que otros conozcan qué es lo que ellos creen. Algunos están en el mundo académico y andan allí agazapados. Tienen temor de decir que son cristianos porque el mundo intelectual le caerá encima y querrá consumirlos con sus argumentos filosóficos y toda esa clase de mentiras y distracciones que usan para tratar de intimidar a un creyente. Otros tienen miedo a que se burlen de ellos. Tienen miedo a que lo descalifiquen. Tienen temor de que pierdan ciertos privilegios. La pregunta es, ¿a qué le temes o a qué le tememos? No temas, amén. Tenemos un ejemplo aquí palpable de Pedro y de Juan y de toda una iglesia que estaba iniciando en el primer siglo. No temas, confía y proclama. Diga, no debo tener temor, debo confiar y debo proclamar. No debo tener temor, debo confiar y proclamar. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar y proclamar. El respaldo del Señor, mis queridos amigos, siempre estará presente con aquellos que valientemente predican el Evangelio. El respaldo de Dios siempre estará presente con aquellos que predican fielmente y valientemente el Evangelio de nuestro Señor. Así que no temas, amén. No te angusties. En segundo lugar, una iglesia valiente es una iglesia que se fortalece en la adversidad. No significa que no vamos a tener dificultades, que no va a haber momentos complicados. Pueden existir, lo van a ver y van a llegar. Pero entienda, una iglesia valiente es una iglesia que se fortalece en la adversidad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice la Biblia, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cómo van a negar el milagro cuando el hombre de 40 años está aquí? Cuando todo el pueblo que está afuera sabe que hubo un milagro. La verdad nunca puede ser ocultada, mis amados hermanos. Puede que intenten silenciarla, ocultarla, pero la verdad nunca podrá ser ocultada. La verdad nunca puede ser opacada, la verdad siempre triunfará. Y como cristiano usted nunca debe temer decir la verdad, porque la verdad siempre saldrá triunfante, cueste lo que cueste. La verdad saldrá triunfante en cada etapa de la historia y en cada circunstancia de la vida. La verdad siempre triunfará. Y estos hombres no pudieron hacer nada. No podían hacer nada. No era que no querían. Querían hacer muchas cosas, pero no podían. No podían hacerlo. Entonces dice la Biblia, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Pedro, Juan, salgan un momento. Vamos a reunirnos aquí nosotros, gobernador, Caifás, el sumo sacerdote, el otro, los escribas, los saduceos, la gente poderosa, los que mueven el dinero, todos los que estamos aquí, la élite religiosa, intelectual, los escribanos. Aquí estamos reunidos. Les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque si no hacemos nada, esto se va a volver aquí una situación bien complicada. Necesito que nosotros aquí lleguemos a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Y comenzó entonces allí las diferentes opiniones, las diferentes preguntas. Cada uno opinaba, cada uno hablaba. Entonces, después que ellos comenzaron a conferenciar entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal ha sido hecha por ellos. Y fíjense, ¿por qué nosotros debemos mantenernos siempre haciendo la voluntad de Dios?
Nadie podía negar lo que había sucedido. Incluso, aunque ellos eran enemigos de Dios, tenían que reconocer en ese momento que había una señal hecha por esos hombres que hablaban de parte de Dios. Dice, señal ha sido hecha, manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarla. La verdad no se puede negar, mis amados hermanos. Puede que se oponga la gente, pero usted debe ser un fiel testigo, debe ser un fiel creyente que testifique fielmente lo que la palabra de Dios dice. No puede ser negado ese milagro extraordinario, dijeron ellos. No lo podemos negar. Cualquier cosa que decidamos aquí sería una locura, porque la verdad no se puede negar. Y hay no solamente un testigo, sino más de 5,000 testigos allí dispuestos a responder ante cualquier arbitrariedad que nosotros tomemos en este lugar. Y ellos no eran buenos, pero dijeron, bueno, en este momento vamos a tener que dejarlos en libertad. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Diga conmigo, el diablo le gusta intimidar a la iglesia. ¿Es verdad? El diablo le gusta intimidar a la iglesia. ¿Para qué? Para impedir que se divulgue. Para impedir que la buena noticia del evangelio corra, para impedir que Cristo sea proclamado, para impedir que Cristo sea predicado. Entonces él hace esto. ¿Busca qué? Intimidarle. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Tienen prohibido eso. Mas Pedro y Juan, más Luis y Miguel, más Magali y Andrea, más Fanny y Miguel, más Antonio y Luisa. Ahí tiene que verse usted. Usted debe verse allí, como que si usted fuese el que estuviese allí. Entonces más Jesús Roa y su mujer respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes díganme, que son los que conocen la ley, los que conocen la Biblia, los que conocen la palabra, los que han estudiado las Escrituras. ¿Qué es más justo? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Por supuesto que ellos sabían cuál era la respuesta. Entonces, ellos respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En pocas palabras, ellos respondieron con la misma escritura de que no estaban dispuestos a obedecerles a ellos, ni a dejar de hablar en el nombre de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Eso era lo único que podían hacer por ese momento, amenazarlo y soltarlo, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y ya que el hombre en que había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Entonces, una iglesia valiente es una iglesia que se fortalece en la adversidad y saca fuerzas de donde no tiene con tal de llevar adelante la causa de Cristo Jesús. Dios siempre estará dispuesto a ayudar a una iglesia valiente, firme, decidida. Una iglesia que está constantemente buscando agradarle. A pesar de todas las cosas que experimentaron por causa del testimonio de Jesucristo, no se intimidaron. La iglesia no dejó de existir, no se disolvió, sino al contrario, se unificó aún más. La iglesia se unificó aún más. El miedo no la paralizó. ¿Cuántas iglesias no se paralizan por miedo? El miedo es algo terrible, en lo personal y en lo colectivo. El miedo es una herramienta del diablo para paralizar a muchos creyentes. Es una estrategia vieja de Satanás para neutralizar, para querer opacar a la obra de Dios. Pero la iglesia, mis amados hermanos, la iglesia no puede ser paralizada. El miedo no la debió paralizar, sino al contrario, la ayudó a fortalecerse en el Señor. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, no la iglesia de un hombre. La iglesia es la iglesia de Jesucristo y no la iglesia de un hombre. Dios sustenta su obra. Dios cuida su obra y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Eso significa que no podrán vencer la iglesia, aun cuando nos amenacen, aun cuando nos señalen, aun cuando nos sentencien y aun cuando nos estén constantemente bombardeando. No podrán vencer la iglesia de Jesucristo. La iglesia es victoriosa
porque Cristo ya venció. Él es la cabeza de la iglesia, su capitán, el cual vendrá muy pronto por nosotros, y mientras vuelve, quiere que seamos testigos fieles de su evangelio poderoso. La pregunta es, ¿estás siendo un testigo? ¿Estás proclamando las buenas noticias para los pecadores? ¿Le estás diciendo la gran verdad de que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo éramos de los primeros? Ese es el propósito. Dice la Biblia, y puestos en libertad vinieron a los suyos, al resto de los creyentes, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, se llenaron de miedo y empezaron a correr y a dispersarse. Y dijeron, vamos a quedarnos tranquilos, no sigamos haciendo esto porque ya nos salvamos de esta, pero no sabemos qué pueda suceder después. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice su Biblia. Dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Bendito sea Dios. En el verso 23 en adelante, mis amados hermanos, nos muestra que los discípulos del Señor no se intimidaron por la circunstancia y la adversidad. Al contrario, oraron para poder seguir siendo fieles al Señor y confiaron y descansaron en el poder soberano del Señor. Eso fue lo que hizo la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en estos desafíos que está afrontando la iglesia en el día de hoy? ¿Qué harías tú si nos tocara una experiencia similar a la que estaban viviendo estos hombres? ¿Qué haríamos si nos tocara lo que está viviendo quizás la iglesia en muchos países donde no tienen las mismas libertades de las cuales gozamos tú y yo? ¿Qué haríamos? Los días de sufrimiento, mis amados hermanos, son para la iglesia con mucha frecuencia los días de mayor crecimiento. Parece mentira. Mientras más perseguido, mientras más complicada era la cosa en la iglesia primitiva, más se multiplicaban, porque más trabajaban, más oraban y más dependían del Señor. Pero no había nada que detuviera a la iglesia. No había nada que los intimidara. No había nada. Y eso no significa, mis amados hermanos, que como iglesia nos guste la persecución o la adversidad, sino que más bien es una demostración de que la iglesia del Señor, en vez de menguar, se acrecienta en la adversidad. La verdadera iglesia no usa como excusa la adversidad o las circunstancias para dejar de hacer el trabajo encomendado por el Señor. La verdadera iglesia de Dios no usa como excusa la adversidad o las circunstancias para dejar de hacer el trabajo que Dios le encomendó. No, sino que ora a Dios pidiendo el valor necesario para llevar a cabo su voluntad. Esa es la oración que usted y yo debemos hacer. Señor, ayúdame a ser un fiel creyente. Ayúdame a ser un fiel testigo. Ayúdame a ser un buen cristiano, un hombre de valor, un hombre firme, de convicciones firmes, que yo pueda proclamarte y anunciarte día y noche bajo cualquier situación. Ayúdame, Señor. Como iglesia deberíamos orar así. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Esa debe ser su oración. Y esa es la enseñanza para nosotros, para este tiempo y para los tiempos por venir. Señor, ayúdanos y concédenos denuedo para hablar tu palabra. Mira sus amenazas. Concede que nosotros podamos hablar con denuedo tu palabra. En medio de estos grandes desafíos, mis amados hermanos, en medio de estos grandes desafíos, Señor, y en medio de tantas amenazas, en medio de tantas dificultades, Señor, ayúdanos y danos la capacidad y la fortaleza necesaria para perseverar con valor en la proclamación de tu palabra. ¿Se da cuenta que nuestras oraciones son distintas a las oraciones de la iglesia? En pocas palabras, nosotros deberíamos orar así, mis amados hermanos.
En vez de dándonos golpes de pecho y victimizándonos y hablando y diciendo que hay, deberíamos orar: Señor, dame valor en medio de los tiempos en los que estoy y ayúdame a ser un testigo, ayúdame a proclamarte y ayúdame a ser un cristiano valiente, un cristiano comprometido, un cristiano con convicciones firmes, que viva lo que predico, que viva lo que digo que creo. Esa debe ser la oración. Danos la capacidad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo nos da la capacidad para soportar cualquier situación. Danos esa fortaleza necesaria para perseverar con valor en la proclamación de tu palabra. Y qué hermoso, mi querido amigo y hermano. Es hermoso y maravilloso ver a una iglesia comprometida con su Señor. Y como siempre, las oraciones que se hacen conforme a la palabra y a la voluntad de Dios reciben respuesta casi instantánea. Casi de manera instantánea reciben respuesta a las oraciones que se hacen conforme a la voluntad de Dios. El verso 31 dice: y cuando hubieron orado, terminando la oración, imagínense el gozo, imagínense el fervor de esa iglesia. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Algo parecido a lo que había sucedido en el capítulo 2. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En pocas palabras, si usted realmente quiere la llenura del Espíritu Santo, si usted realmente quiere que el Espíritu Santo obre en usted, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es darle valor y denuedo para que predique la palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, darle denuedo y valor para que usted predique la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 31. Léalo en su Biblia. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque eso fue lo que pidieron. Lo que queremos es valor y poder, Señor, para que a pesar de las amenazas no nos detengamos, sino que a pesar de las amenazas podamos seguir marchando hacia adelante. A pesar de las amenazas podamos perseverar. A pesar de las amenazas podamos seguir adelante y que nada nos detenga, Señor, y mucho menos el miedo. Que el miedo no nos paralice, sino que podamos predicar tu palabra con denuedo, con valor, con verdad. Dios contestó su oración, mis hermanos. Le dio de su Espíritu Santo para poder testificar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo llena de valor y poder para testificar. Tristemente, mucha gente piensa otras cosas. Piensa que el Espíritu Santo le va a dar otras cosas. No, el Espíritu Santo te va a dar es eso. Porque para eso está allí, para ayudarnos, para ser nuestro paracleto, para enseñarnos, para recordarnos, para llenarnos de denuedo y de valor. La pregunta es: ¿has orado al Señor por valentía? ¿Has orado al Señor para que te dé denuedo para seguir testificando? ¿Qué estás haciendo en tu tiempo de oración con Dios? ¿Qué le estás pidiendo? Hacemos esto cuando tenemos miedo, decimos: Señor, dame valor. Hay gente que a uno le da quizás temor predicarle, pero debo decirme: Señor, dame fortaleza y dame el momento y dame la capacidad para hablarle, porque tengo que testificarle a esta persona acerca de tu nombre y de tu poder. La pregunta es: ¿qué hacemos entonces? ¿Estamos orando? ¿Estamos orando como los discípulos o decidimos no hacerlo para evitarnos inconvenientes? No, Señor, yo no te voy a pedir eso porque yo no me quiero ver envuelto en una situación como esa. Yo lo que quiero es otra cosa, Señor. Bueno, la recomendación es: ore al Señor con fe y recibirá del Señor fortaleza y poder para testificar. Pero la voluntad de Dios es que seamos una iglesia valiente, una iglesia que realmente viva conforme a la palabra del Señor. Y como resultado de estar lleno del Espíritu Santo, pues la iglesia vivía en armonía, vivía en una constante preocupación sana por el resto de los creyentes. Y dice la Biblia que compartían las oraciones, los panes, y estaban pendientes los unos de los otros. Y dice la Escritura que cada uno ayudaba a su hermano de acuerdo a la necesidad. Entonces, que Dios nos ayude a ser una iglesia valiente. En un mundo de cobardes, mis amados hermanos, la iglesia necesita ser una iglesia valiente. En un mundo controlado por un grupo, por unos cuantos, la iglesia debe ser firme. En un mundo donde se busca atemorizar a todo aquel que crea en el Señor, a todo aquel que tenga convicciones cristianas,
En un mundo en el cual cada vez es más abierto el rechazo a la palabra de Dios, nosotros debemos ser valientes para mantenernos creyendo en medio de tanta incredulidad, para mantenernos expectantes de la venida del Señor en medio de tanta oposición y de tanta confusión. Mi deseo es que como iglesia este año y el que viene podamos seguir adelante creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, pero también en fortaleza espiritual y valentía para hacer el trabajo y el gran reto que tenemos por delante, que es seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que juntos podamos seguir avanzando a través de este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles y podamos edificarnos mutuamente. Vamos a orar allí, donde quiera que te encuentres. Vamos a decirle al Señor que nos dé de su fuerza, porque humanamente en nuestra propia fuerza no podemos, pero Él dará fuerza al que no tiene ninguna. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dado tu espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Gracias porque, Padre, tú nos ayudas en nuestras debilidades, Señor. Gracias porque tú intercedes por nosotros, Señor, con gemidos indecibles por medio de tu Espíritu Santo. Aquí están mis hermanos, mis hermanas, los que se congregan aquí, los que no están aquí, pero que de una u otra forma siguen la página, siguen el canal de YouTube, escuchan las enseñanzas a través de WhatsApp, Señor. Te pido que tú les bendigas a ellos, Señor, donde quiera que estén, en sus trabajos, Señor, en sus lugares, Señor, de reunión. Padre, trata con ellos, Señor, fortaléceles, Señor. Mira lo que hay internamente, Señor. Si alguien tiene temor, duda, Señor, aclárale, afírmale, confírmale, Señor, y fortalece su vida espiritual, Señor, para que viva de acuerdo a tu palabra y para que sea un cristiano, Señor, valiente, un cristiano firme, Señor. Quita de nosotros, Señor, cualquier cosa que no te agrada, Señor, y refuerce, Señor, refuerza nuestros cuerpos, refuerza nuestras vidas espirituales para que hagamos y vivamos conforme a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor, con gracia, sabiduría, que aprovechemos bien el tiempo, Señor, y que seamos mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente, Señor. Que en medio de un mundo, Señor, tan complicado, nosotros aprovechemos cada oportunidad, Señor, para proclamarte y anunciarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ser fiel y a no comprometer tu palabra, Señor, y a honrar el ministerio en el cual tú nos has puesto y nos has dado, Señor. En Jesucristo tu Hijo recibe gloria y honra. Amén.